con el jugador. Estamos en comunicación con la doctora María Alejandra Amengual. Ella es especialista en neurología cognitiva del Sanatorio Los Arcos para hablar de este tema. Doctora, buenas tardes. Bianca Silva, Amanda Pizarro en La Vuelta del Censo los saluda. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Todo bien, muy bien, muchas gracias. Doctora, ¿cómo se inicia el Alzheimer? Los síntomas más frecuentes son, como bien dijo Sigali, el compromiso en la memoria. Sin duda los olvidos siguen siendo como la alarma inicial o el síntoma más frecuente y que más claramente reconocemos de inicio en la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué factores, además, doctora, pueden influir, ¿no?, notablemente en las personas para tener en algún momento Alzheimer? Quizás a nivel social, muchas veces el estrés, la presión, ¿eso influye en esta enfermedad? Sinceramente todavía no hay, se están haciendo en realidad en esta etapa estudios para medir el impacto del estrés. Sí. El estrés tiene como una contra que es muy difícil de medir, todos sabemos lo que es, pero a veces es difícil de explicar. Si bien tiene marcadores en sangre y demás, es muy difícil de medir y poder determinarlo como factor específico, pero obviamente tiene un rol significativo. El estrés también influye en lo anímico, influye en la calidad del sueño, y esos son factores de riesgo que sí está demostrado que tienen la depresión, los trastornos del sueño, está demostrado que aumentan el riesgo de padecer una demencia en etapas más avanzadas. Y bueno, ¿a partir de qué edad precisamente comienzan estos síntomas? ¿Quizás es en edades avanzadas o se puede presentar en un periodo menor? La enfermedad de Alzheimer típica se caracteriza por empezar después de los 60-65 años. Cuando un paciente se presenta con deterioro después de los 65, uno ya habla de un cuadro típico. Y el cuadro típico se caracteriza justamente por un compromiso a predominio de la memoria, sobre todo, y un compromiso que es lentamente progresivo. A lo largo de los años se van sumando los síntomas. Pero también puede verse en pacientes más jóvenes, en pacientes peri 60 o incluso en sus 50. Muchas veces en estas formas el Alzheimer se manifiesta un poquito diferente. A veces no es específicamente la memoria, sino tal vez el lenguaje o la capacidad para encontrar las palabras específicas, o a veces incluso puede afectar un poco la percepción de lo visual y puede dar síntomas un poquitito diferentes, o no, o pueden ser también los cuadros típicos pero de un inicio precoz. Claro. Esto en el cuadro típico y el más frecuente. Después está el Alzheimer familiar, que es menos del 1% de los casos, que es un cuadro sumamente diferente, no totalmente, pero es un cuadro diferente donde hay una herencia específica y que en general empieza a peri 40 años, pero ya es otro cuadro y no es el que habitualmente vemos en la población. Alejandra, bueno, un placer tenerte acá y para que nos cuentes, ¿no?, sobre esta enfermedad. Háblanos un poco de la importancia, ¿no?, de estas acciones de personas que quizá no están muy familiarizadas con la medicina, pero sin embargo tienen tantas personas que los escuchan, que los siguen, que están a través de cada una de las acciones que hacen para visibilizar también esto, ¿no?, a la sociedad. Sin duda, la verdad es que estuvo buenísima la campaña de Racing, porque es sumamente importante que se tome conciencia, que se conozca de la enfermedad. El 21 de septiembre es el Día Internacional el Día del Alzheimer, y justamente la idea de generar un Día Internacional es que se difunda el máximo posible y que la población general tenga el mayor conocimiento posible respecto de la enfermedad. Por un lado, para ayudar a quienes lo padecen, pero también con mucho énfasis siempre en todo lo que tiene que ver con la prevención, que es fundamental en este caso como en tantos otros cuadros. Alejandra, bueno, después de lo que fue, ¿no?, la viralización en cada una de las redes sociales, me comunico con Sigali para poder charlar sobre este tema, y él me dice que la acción por parte de Racing y de cada uno de los jugadores era llegar también a los más chiquitos, de que si llegan a escuchar, ¿no?, a un grande, a un familiar, a un abuelo que tiene estas acciones, puedan también charlarlo, ¿no?, con sus padres. Eso también está bueno, ¿no? Seguro, seguro. En realidad, con respecto a la enfermedad, muchas veces los pacientes se dan cuenta de que empieza a haber cambios y demás,
pero también es sumamente importante la familia, porque en muchos casos uno de los síntomas del cuadro es que el paciente se olvida, digamos, que el paciente no se dé cuenta de los olvidos o de la magnitud de los olvidos, o también a veces pasa que en el trajín cotidiano también puede pasar que un hijo no note y un nieto sí, que por ahí se puso a jugar con el abuelo a las cartas o a hacer un juego de palabras o algo como más específico, y que se dé cuenta de esto. Está buenísimo que tengan esa conciencia y que puedan alertar o por lo menos charlar al respecto con otras personas. La verdad es que, insisto, estas campañas así tan masivas siempre son excelentes. Y además, ya que estamos hablando de la familia, obviamente el entorno en sí de la persona que está atravesando esta enfermedad es muy importante porque también modifica la vida, ¿no? del entorno, y muchas veces quizás no se dimensiona que también hay consecuencias negativas para el entorno. ¿Qué recomendaciones podrías dar, por un lado, para las personas que están atravesando esta enfermedad, pero sobre todo quienes son los acompañantes, quizás diferentes actividades, ¿no?, que puedan ayudar a que el proceso sea un poco más ameno? Mira, primero, como recomendación general, incluso para todos, aún aquellos que no tienen un familiar o que no están involucrados, es importante esto, que hay muchas cosas que se pueden prevenir y que lo que hagamos a lo largo de toda la vida tiene un impacto en este tipo de características del envejecimiento, como los cuadros de demencia. Y nuestra clave siempre es mantener una vida lo más activa y lo más saludable posible, con una dieta sana. Mantenerse activo implica actividad no solo física, que por ahí uno lo imagina más fácilmente, sino también actividad intelectual, actividad social, que es fundamental. Tener grupos de pertenencia, eso también está demostrado que es sumamente importante, y todo eso ayuda a lo largo de la vida a prevenir cuadros de demencia. Por otro lado, para aquellos que notan síntomas y que por ahí les queda la duda, bueno, hoy estaba cansado, bueno, es por el estrés, la verdad es que está bueno consultar. Muchas veces nos pasa que llegan pacientes, por ahí pacientes muy jóvenes, peri 40 años, que me olvido, no me salen las palabras, y uno en el interrogatorio ya se da cuenta a veces por los antecedentes o por el cuadro en particular que se trata de un caso ante todo relacionado con estrés, cansancio y sobrecarga. Pero también está bueno hacer los estudios, descartar otras cosas, establecer un basal, ver cómo está este paciente y poder hacer un seguimiento en el tiempo. Y en aquellos que ya sí por ahí tienen síntomas incipientes, el diagnóstico precoz ayuda desde distintos puntos. Ayuda por la posibilidad de iniciar un tratamiento, tanto probablemente farmacológico, para tratar de frenar la progresión o retrasar la aparición de los síntomas, o de hacer terapias específicas de rehabilitación o de tratamiento de actividad cognitiva, de tomar decisiones, de planificar, y todo eso siempre es obviamente importante y todos tenemos el derecho a hacerlo. Y con respecto a los familiares, la verdad es que nosotros siempre consideramos que en el consultorio, o sea, nosotros como médicos tenemos dos pacientes, el paciente y toda su familia, porque estas enfermedades obviamente tienen un impacto familiar enorme, pasando por todas las etapas, desde la angustia, las frustraciones, a toda la asistencia que en un punto necesitan estos pacientes, porque llega un momento donde la asistencia es muy importante, y es súper importante la participación de la familia, y en esa participación sí, también hay angustia, frustración, impotencia. Bien, ahí estamos hablando con la doctora María Alejandra Amengual. Se cortó justo la comunicación. Ella es especialista en neurología cognitiva del Sanatorio Los Arcos, a propósito de esta campaña que se inició el fin de semana. Doctora, gracias por este contacto, por ayudarnos a visibilizar este tema. Gracias a ustedes, porque realmente ayuda un montón la difusión. Un abrazo grande, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. La doctora María Alejandra Amengual en La Voz de la Ciudad, segunda edición.